porque por gracia son salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Entonces la Biblia dice que la salvación no es por sacramentos, no es por purgar pecados en el purgatorio, no es por peregrinaciones, no es por pertenecer a una iglesia, no es porque te pongan los santos óleos antes de morirte, no es porque seas una persona moral. La salvación es por gracia. La palabra gracia, la palabra griega charis, significa un don inmerecido o un don que no pueden tus buenas obras merecer. Entonces no cabe lugar para las buenas obras de ninguna manera. Una vez que yo soy salvo, tengo que demostrar al mundo por mis obras que soy cristiano. Santiago escribe, la fe sin las obras está muerta. No me digas que tienes fe y te portas como un diablo en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. No me digas tampoco que tienes buenas obras y no crees en la obra expiatoria de Jesucristo. Entonces, tanto la fe sin las obras como las obras sin la fe no valen en la Biblia. Lo que vale es primero la fe, basada en la obra de Cristo, consumada y perfecta. Y cuando yo me la apropio y yo la recibo, como consecuencia vienen las buenas obras. Pero no quieras portarte bien y por tus buenas obras salvarte, porque no se puede. Por cuanto por obras nadie se puede salvar. ¿Y sabes por qué? Dice la Biblia, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Que al llegar al cielo le va a decir a Pedro, ¿qué hace un lado Pedro, por favor? Y vas a llegar así inflado como pavo real. Pues le regalé 1 millón de pesos al convento, y le regalé tantas piedras preciosas, y le regalé mi casa. A ver, ábrame la cancha, por favor. Yo sí me gané la salvación. Pero cuando lleguemos al cielo, y Pedro nos diga, ¿sobre qué base te puedo abrir la puerta? Y tú le contestes, porque me porté bien, te da una patada y te vas a regresar hasta Cancún. Pero si tú le dices, por la sangre preciosa y por lo que Jesús hizo por mí en esa cruz y porque yo lo creí y lo recibí en mi corazón, la puerta se te abre y al llegar al cielo llegamos como pobres pecadores salvados por la gracia y misericordia de Dios. Y eso nos hace siempre ser humildes, para que nadie se jacte en su presencia. Vean ustedes también en Hebreos capítulo 9, que la enseñanza del purgatorio niega también la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Repito, la enseñanza del purgatorio niega la eficacia de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, quien dijo, consumado es. Hebreos 9, versículo 26. La Biblia dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Versículo 28, y así también Cristo fue ofrecido, vean otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, vean otra vez, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y somos santificados, somos santos en el instante que recibes a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo es posible que enseñemos que no bastó esta obra y que después de esta vida necesitas purgar otras cosas que Jesús ya hizo una vez en la cruz del Calvario? La enseñanza del purgatorio también contradice Hebreos 9,
versículo 27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, después de esto el juicio. La Biblia enseña claramente, hermanos, que no hay otra oportunidad. Que el que se muera no hay lugares intermedios de limbo o purgatorio. En cuanto te mueres, te vas derechitamente a la presencia de Dios o derechito al infierno en el centro de la tierra. Inmediatamente después de que tú mueres, tú estás juzgado por el juicio de Dios. No hay lugares intermedios. La otra herejía, el sacrificio de la misa. En esta mañana, si yo le preguntara a alguna persona sincera y bien intencionada que fuera católica, ¿qué es la misa? O intenten ustedes hacer en la calle, van a encontrar lo siguiente. El 99.99% de los católicos no saben lo que es la misa. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento y confirmado por el Papa Pío IV, es el sacrificio o la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Es increíble que millones de católicos no sepan. La misa se divide en dos partes. En la misa o el sacrificio de Jesús por medio de la Eucaristía y la Santa Comunión. En la misa participa el Padre solo y en la Santa Comunión participan todos los que quieran. De acuerdo a la Iglesia Romana, durante la misa o el sacrificio de la misa, el pan y el vino son transformados por el poder del sacerdote y en la hora de la consagración, cuando está levantando así la hostia, en ese instante el sacerdote tiene poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esta doctrina se llama la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. El supuesto cuerpo y sangre de Cristo son levantados y ofrecidos a Dios, escuchen esto, por los pecados de los presentes y de los muertos. Por eso las misas gregorianas son ofrecidas a los que ya se murieron. Y si se murió y se portó mal, las misas lo pueden sacar del infierno. Entonces, esto es lo que enseña el Concilio de Trento y confirmado. Quiero decirles a ustedes que durante la misa, el sacerdote hace lo siguiente. Hace la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, dobla su pecho 10 veces, dobla la cabeza 21 veces, dobla los hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces, extiende sus manos sobre el altar 21 veces, ora secretamente 11 veces, ora audiblemente 13 veces, toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, cubre y descubre el cáliz 10 veces, aparte de otros actos más. Si el sacerdote se olvida de cualquiera de estas cosas, comete pecado mortal. Tienen que tener una memoria prodigiosa para hacer la misa. Agregado a esto, el sacerdote viste ropas de colores, y los colores y la túnica que el sacerdote católico viste representan el drama del Calvario. Además, llevan velas, veladoras, incienso, campanas y música. Y este sacrificio que continuamente se ofrece por Cristo niega la redención de Jesús hecha una vez para siempre. Una vez hablando con un amigo mío que yo quiero muchísimo y es sacerdote católico, le dije a este amigo mío, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Cómo que no creo en Cristo? Claro que creo. Le dije, no crees, porque sigues matándolo en cada misa que tú haces. ¿No crees que con este solo sacrificio nos hizo perfectos? Y que bastó una sola vez para que Él muriera para que pudiéramos entrar al cielo. Pero ustedes repiten continuamente el sacrificio. A la pregunta, ¿puede un cristiano entrar a oír misa? La respuesta es no. Vean Efesios capítulo 5. Pues fíjense que mi madrina va a celebrar la primera comunión. Y fíjense ustedes que, pues voy a hacer, yo no voy a pararme ni hincarme, dicen muchas personas. Solamente voy a hacer acto de presencia.
Hay un dicho mexicano que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, al entrar yo puedo entrar, a mi esposa y a mí nos encanta cuando viajamos, entrar a una iglesia y me encanta la cultura prehispánica, me encanta ver las cosas que tienen, pero es diferente cuando yo entro y se está celebrando el sacrificio de la misa, porque es exactamente lo mismo que entrar a una misa negra. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento y confirmado por el Papa Pío IV, es el sacrificio o la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. De acuerdo a la Iglesia Romana, durante la misa o el sacrificio de la misa, el pan y el vino son transformados por el poder del sacerdote, y en la hora de la consagración, cuando está levantando así la hostia, en ese instante el sacerdote tiene poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esta doctrina se llama la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. El supuesto cuerpo y sangre de Cristo son levantados y ofrecidos a Dios, escuchen esto, por los pecados de los presentes y de los muertos. Por eso las misas gregorianas son ofrecidas a los que ya se murieron. Y si se murió y se portó mal, las misas lo pueden sacar del infierno. Entonces, eso es lo que enseña el Concilio de Trento y confirmado. Quiero decirles a ustedes que durante la misa el sacerdote hace lo siguiente. Hace la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, dobla su pecho 10 veces, dobla la cabeza 21 veces, dobla los hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces, extiende sus manos sobre el altar 21 veces, ora secretamente 11 veces, ora audiblemente 13 veces, toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, cubre y descubre el cáliz 10 veces, aparte de otros actos más. Si el sacerdote se olvida de cualquiera de estas cosas, comete pecado mortal. Tienen que tener una memoria prodigiosa para hacer la misa. Agregado a eso, el sacerdote viste ropas de colores, y los colores y la túnica que el sacerdote católico viste representan el drama del Calvario. Además, llevan velas, veladoras, incienso, campanas y música. Y ese sacrificio que continuamente se ofrece por Cristo niega la redención de Jesús hecha una vez para siempre. Una vez hablando con un amigo mío que yo quiero muchísimo y es sacerdote católico, le dije a este amigo mío, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Cómo que no creo en Cristo? Claro que creo. Y le dije, no crees, porque sigues matándolo en cada misa que tú haces. ¿No crees que con ese solo sacrificio nos hizo perfectos? Y que bastó una sola vez para que Él muriera para que pudiéramos entrar al cielo. Pero ustedes repiten continuamente el sacrificio. A la pregunta, ¿puede un cristiano entrar a oír misa? La respuesta es no. Vean Efesios capítulo 5. Pues fíjense que mi madrina va a celebrar la primera comunión. Y fíjense usted que, pues voy a hacer, yo no voy a pararme ni hincarme, dicen muchas personas. Solamente voy a hacer acto de presencia. Hay un dicho mexicano que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, al entrar yo puedo entrar, a mi esposa y a mí nos encanta cuando viajamos, entrar a una iglesia y me encanta la cultura prehispánica, me encanta ver las cosas que tienen, pero es diferente cuando yo entro y se está celebrando el sacrificio de la misa, porque es exactamente lo mismo que entrar a una misa negra. Es exactamente lo mismo. Si mi hija me dice, papá, vaya a ir a una misa de Satanás, y yo le digo, no, ¿por qué me enojo si le permito ir a una misa católica? No hay diferencia. El sacrificio que están ofreciendo es a los demonios y no es a Dios. Si posiblemente tú eras ignorante en esta mañana y te puedes estar enojando, pero gracias a Dios que la verdad está siendo levantada. Investígalo. Ora a Dios y pídele sabiduría, y pídele que te quite las vendas, y pídele que pueda resplandecer el Evangelio de su gloria en la faz de su Hijo en tu corazón, por medio de la sinceridad de tu vida para buscarlo. Agregamos también en esto que después, cuando el sacerdote defiende y dice que Jesucristo el día de la última cena agarró el pan y lo partió, y el vino y lo tomó, y dijo que eso era su cuerpo y su sangre, ellos se basan en esta enseñanza al dar la hostia o la oblea y decirle a la gente que cuando tú te acercas y confiesas tus pecados y recibes la hostia, al recibir la hostia estás recibiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Me acuerdo una vez que a este amigo sacerdote le pregunté que si al tomarse la hostia, Cristo duraba en su vida el domingo y el lunes y se le salía el martes, miércoles, jueves y le volvía a entrar otra vez el domingo. Y dijo, ¿por qué me dices eso? Dijo, porque ustedes enseñan que cuando recibe la hostia recibes a Cristo, pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y que estoy con ustedes todos los días hasta el final de los siglos. ¿No sabes que Jesús jamás, cuando entra a una vida, jamás se vuelve a salir? Es Filipenses 1:6, el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, todas esas enseñanzas están totalmente contradiciendo la eficacia de la doctrina del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 11, del 23 en adelante, se nos explica qué es la cena o la comunión del Señor. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero explicarles a ustedes lo que Jesucristo estaba haciendo y que nos explica Pablo. En la última noche de la cena de Cristo, en la víspera de su crucifixión, agarró Cristo un pedazo de pan y lo partió a la mitad y dijo, esto es mi cuerpo. Pero sin embargo, él claramente estaba diciendo que era un símbolo de su cuerpo, porque él estaba presente. Él dijo, yo soy la puerta, y no significa que él era una puerta, era un símbolo que teníamos que pasar por él. Él dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Él no cayó como una rosca, como una dona del cielo. Él era el Hijo de Dios y simbolizaba que eso era lo que necesitábamos comer nosotros. Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida.
los romanos acusaron a los cristianos de caníbales, porque decían que tenían que comer la carne y la sangre de Cristo, pero eso no era lo que Cristo significaba. En Juan 6, versículo 35, Cristo dijo, el que viene a mí, come mi carne, y el que cree en mí, bebe mi sangre. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? Ir a Él y creer en Él. Entonces Jesús agarra el cuerpo, el pan, y lo parte a la mitad, y les da a los discípulos. Y les dice en el versículo 24, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa el que tomemos nosotros la Santa Cena? ¿Qué significa que yo tome la copa de vino? No significa que estoy comiéndome a Cristo, ni que lo estoy recibiendo. Eso lo hice cuando le abrí mi corazón y creí en Él como mi Salvador. Lo que estoy haciendo al comerme el pan y al beber la copa es recordar su sacrificio, y al masticar el pan y metérmelo y masticarlo con mis muelas, recordar que así fue machacado su cuerpo, y al tragarme el pan al estómago, recuerdo que antes de que el pan me alimente, el pan tuvo que ser muerto y machacado por mí. Jesús tenía que ser destrozado corporalmente antes de que pudiera alimentarnos. Y en segundo lugar dice el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la transubstanciación es una herejía. Bíblicamente no recibimos a Cristo, recordamos su muerte y número 2, anunciamos su segunda venida. Esto es lo que significa tomar la cena del Señor. Sin embargo, Roma enseña todo lo contrario. Vean ustedes también en el pasaje que leímos en Hebreos 9, 12, 24 al 28, que la ofrenda de Cristo fue hecha una sola vez. Que no hay necesidad de más sacrificios, no hay necesidad de más misas, no hay necesidad de peregrinaciones, no hay necesidad de sacramentos. La obra de Jesús, su sangre y su muerte en la cruz del Calvario es suficiente para cualquier persona que en esta mañana quiera confiar no en sus obras ni en su religión, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.